anteriormente, todo el estudio de torsión y flexión son temas ya estudiados y analizados en otra materia. Lo que hacíamos era una presentación rápida de los temas y de los distintos conceptos de estos temas para abordar luego los temas que vamos a estudiar en esta unidad. Entonces ahora nos queda el tema de formación, flexión y determinación de la elástica, que este es otro de los temas que ustedes ya lo estudiaron en estabilidad, ya lo conocen, lo estudiaron y lo desarrollaron. Entonces acá lo que se hace es tirar un resumen rápido de esos conceptos para refrescar o poner los conceptos principales que luego vamos a usar para los teoremas de Moore. Entonces decimos que el momento flector se encarga de producir deformaciones y que genera una curva que denominamos elástica en la viga o en el eje. La elástica es el lugar geométrico del eje neutro después de aplicar la carga. O sea, es el lugar que ocupa el eje neutro después de aplicar la carga. El eje neutro, antes y después de aplicar la carga, es un eje que conserva su longitud. Bien, entonces hacemos una aclaración que es el eje neutro y no es el eje baricéntrico, ya que si estamos en presencia de una flexión compuesta, el eje neutro no coincide con el eje baricéntrico. Todos estos conceptos ya los han estudiado ustedes anteriormente en estabilidad, planteando una viga simplemente apoyada, la cual se ha deformado y ha generado una elástica bajo la acción de un momento flector. Se identifican una serie de variables que acá mostramos para mostrar un resumen rápido de lo que es la deducción de la ecuación de la elástica, tema que lleva un montón de tiempo el desarrollo y que no lo abordamos en la materia, solamente lo presentamos. Acá R es el radio de curvatura instantáneo de la elástica, alfa es el ángulo de la tangente de la elástica en el punto A, la tangente alfa es la pendiente de la elástica en el punto A, el arco ds es el radio por diferencial de phi, ds es aproximadamente igual al diferencial de x, porque el ángulo alfa es muy pequeño, entonces se puede poner que dx igual a r por d phi, y como diferencial de alfa es igual a diferencial de phi, porque esta es perpendicular a esta y esta es perpendicular a esta, porque estas son tangentes y estas son líneas que van al radio. Entonces, diferencial de x puede quedar igual a r por diferencial de alfa, y se tiene que 1 sobre el radio es igual a menos diferencial de alfa sobre diferencial de x. Ese menos es porque a medida que aumenta S disminuye alfa, hasta que se hace 0 y luego cambia de signo. Entonces, esta expresión que voy a usar ahora es una expresión que se deduce en la materia de estabilidad, que es 1 sobre R igual al momento flector sobre E por JZ, R es el radio de curvatura de la elástica. Si igualan las expresiones, obtengo esto. Como alfa es muy pequeño, la tangente alfa es prácticamente igual a alfa, y se tendrá que alfa es prácticamente igual a la tangente alfa, y que es la derivada de y con respecto a x, entonces se reemplaza acá, diferencial de alfa sobre x igual a diferencial de x de dy sobre dx, me queda la derivada segunda de y con respecto a x, que la reemplazo en esta ecuación, y obtengo esta ecuación, que es la ecuación diferencial de la elástica, que es una ecuación que no es lineal, y en realidad es una ecuación que es aproximada. Esto es la popular ecuación que se conoce, que ustedes ven en estabilidad, y que lleva un poco más de conceptos, deducirla. Nosotros hacemos un resumen rápido para llegar a ella, y decimos que si JZ es constante, se aplica en todo el eje, y si es variable, se va a aplicar tramo por tramo.
E va a ser función del material, JZ va a ser función de la sección y el momento flector va a ser función de las cargas que tenga cada tramo del eje. Bueno, esto es un poco un resumen de lo que le decía de estabilidad y de cómo llegar a esta ecuación clásica. Y ahora vamos a empezar a ver el tema que es métodos gráficos de Moore, los teoremas de Moore. Entonces, cuando JZ, que es el momento de inercia de la sección, es variable, o cuando JZ y E son variables dentro de un tramo, que eso ya sería más raro, que también varíe el material dentro de un tramo, una misma pieza, pero cuando JZ sea variable o JZ y E sean variables, la resolución de esa ecuación de la elástica es más complicada porque aparece todo en función de esta variable y le complica un poco más. Entonces aparecen métodos gráficos de Moore que permiten obtener rotaciones, corrimientos y elásticas. Y de ahí viene que planteamos el estudio de los teoremas de Moore y arrancamos con el planteo del primer teorema de Moore. Este primer teorema de Moore permite obtener la rotación relativa o ángulo entre dos secciones cualesquiera. Entonces se plantea un gráfico donde se tiene un eje simplemente apoyado con un vínculo simple y un vínculo fijo y un vínculo móvil, un sistema de coordenadas x, y. Este eje se deforma de esta manera, generando una elástica bajo la acción de algún tipo de momento flector, y sobre él se estudia o se toman dos puntos con una distancia elemental de S, donde aparece en esos puntos un radio R y un ángulo elemental diferencial phi, vinculado al diferencial de S, el diferencial de arco. Este diferencial de phi es igual al diferencial de alfa que generan las dos tangentes en los dos puntos de la elástica acá. ¿Está bien? Esta deformación de este eje sería la elástica de este eje, va a tener todo este eje cargado un diagrama de momentos flectores que puede tener una forma cualquiera, como esta. Se toman dos secciones que se quieren estudiar, que son la A y la B, teniendo entre ellas, entre A y B, si yo tiro perpendiculares, tengo el ángulo de rotación relativa entre estas secciones, que es igual al ángulo de las tangentes que forman, de las tangentes a la elástica en las mismas dos secciones, que es alfa E. Bien, entonces como dijimos anteriormente, habíamos dicho que el diferencial de alfa es igual al diferencial de phi. El ángulo alfa entre las dos tangentes de la elástica, los puntos A y B, o sea, el ángulo de rotación relativo entre las dos secciones, va a ser alfa AB, que va a ser igual al ángulo de rotación entre las dos secciones. El ángulo entre las tangentes igual al ángulo de rotación entre las dos secciones. Entonces, alfa AB va a ser igual a phi AB. Y escribiendo la ecuación de la elástica que habíamos deducido anteriormente, uso esta parte y la expreso de esta manera. Y ahora si planteo el integral para encontrar el ángulo entre A y B de este diferencial de alfa, me queda el integral de este lado del momento flector sobre E por JZ por diferencial de X. Y me dará el ángulo en radial. Esto, que es el momento flector de E por JZ por diferencial de X, representa un área elemental de un diagrama, pero no es el diagrama de momento flector, sino que es el diagrama de momento flector reducido en E por JZ. ¿Cómo sería eso? Yo hago el diagrama de momentos flectores correspondiente a la carga de flexión que tiene esta viga, que tiene esta forma cualquiera. Y luego a ese diagrama yo lo divido a cada valor, en cada punto lo divido por el E por JZ que tenga la sección en cada punto ese eje, porque podría ser variable la sección del eje al ser escalonada. Entonces yo divido
cada coordenada de MF por E por JZ y obtengo lo que se llama un diagrama de momento flector reducido en E por JZ. Que yo le dibujé con esta forma cualquiera, pero esto podría tener, qué sé yo, esta forma y esto podría tener esta forma, dependiendo si las secciones varían o no dentro de un tramo. Entonces, ese área elemental que les decía representa una ordenada que es MF sobre E por JZ, que es el momento flector reducido para esta sección infinitesimal que hay acá, por diferencial de X, representa un área que es un área elemental de este diagrama, que es el diagrama de momento flector reducido. No es el diagrama de momento flector, sino el que está reducido en E por JZ. Entonces, con esto podemos generar un enunciado de este primer teorema, que dice, que ya se los dejo escrito, que dice que el ángulo entre las tangentes a dos puntos cualesquiera de la elástica está dado por el área del diagrama de momento flector reducido en E por JZ entre esos dos puntos o secciones, que es lo que se ve acá. Porque esta área elemental integrada para todos los puntos, para todo el valor entre A y B, me da exactamente esto que dice acá, que es el enunciado. En el caso que el material sea constante en todo el eje y que la sección sea constante en todo el eje, se puede sacar de la integral E por JZ y me queda el integral del área del diagrama de momentos flectores solamente. Entonces ahí me quedaría el área del diagrama de momento flector dividido E por JZ me da el ángulo de rotación entre esas dos secciones. Pero solamente es un ejemplo donde E por JZ fue tan constante. Bien. Un minuto. Se podría hacer un ejemplo con una viga simplemente apoyada, el cual tengo una carga al medio, y ahí aplican lo que les estoy diciendo con la sección constante y van a ver que van a llegar lo mismo que a esto. O aplican el método, ¿se acuerdan en esta video el método de la carga unitaria para encontrar rotaciones o deflexiones de ciertos puntos? Se podría aplicar el método de la carga unitaria y llegarían lo mismo, aplicando un momento unitario, que a esto. También podrían aplicar un ejemplo de una viga simplemente apoyada, con la carga externamente, con la carga aplicada en el extremo, y ahí van a obtener que el ángulo ese entre A y B va a ser el área del diagrama de momento dividido en E por JZ, y el área del diagrama de momento le queda igual a P por L cuadrado sobre 2, que termina siendo lo mismo que si aplicaran un momento unitario en esa viga simplemente apoyada para encontrar la rotación unitaria en esa sección. En ese sentido, el método de la carga unitaria inclusive es más potente que este primer teorema de Moore, pero se puede llegar a lo mismo. Bueno, ahí vamos a ver el segundo teorema de Moore. Segundo teorema de Moore, este permite calcular la distancia vertical entre un punto de la elástica y la tangente a otro punto de la elástica. O sea, la distancia vertical, por ejemplo,
entre este punto de la elástica y la tangente a otro punto de la elástica. O sea, la distancia vertical que hay en un punto de la elástica, como el A, con respecto a la tangente de otro punto de la elástica, como el B, que cuando pasa por acá abajo tiene esta distancia, que es IAB. Hay que aclarar que esto que se encuentra, a veces, dependiendo cómo aplicas el teorema este, podés encontrar la flecha por punto de corrimiento de la carga, y en otros casos, no. Todo depende cómo lo aplicas al teorema y qué secciones o referencias usas. Entonces, bueno, se basa el dibujo más o menos en la base. Hola, ¿sí? ¿Sí? Hola, hola. ¿Qué encontraríamos si no encontramos la tangente, digamos? No le O sea, entiendo. No le usted entiendo. dijo. Y hace eco cuando habla. Hola, hola. Disculpe, estoy teniendo problemas con el audio. Si no podemos sacar el desplazamiento, perdón. Perdón, ¿qué podemos sacar si no es la flecha? Es lo que le estoy diciendo ahora. La Perdón, distancia es que vertical entre un tenemos punto de problemas con el elástica y la audio. tangente. A ver, usted lo que saca es la distancia vertical entre un punto de la elástica y la tangente de otro punto de la elástica. A veces, dependiendo qué secciones elige usted estudiar, puede, dependiendo cómo lo acomoda, encontrar la flecha, que es el punto de corrimiento de una carga. Pero depende cómo lo acomoda para estudiarlo a esto. Pero si no, lo que obtiene es eso. Perfecto. Disculpe, tenía problemas con el audio. Bien. Bueno, seguimos adelante. Entonces, bueno, planteamos un dibujo similar, un eje simplemente apoyado, al cual se le aplica un momento flector y se deforma de esta manera, teniendo una elástica, se toman dos puntos con una distancia elemental de S, un arco elemental, eso genera un ángulo elemental de phi, las tangentes a estos dos puntos son de alfa, diferencial de alfa, que es igual a diferencial de phi. Se toman dos secciones cualesquiera, A y B, en la cual vamos a encontrar la distancia vertical del punto A la tangente del punto B a la elástica. El rojo es la tangente a B, el punto A, la distancia vertical es IAB, va de acá hasta acá, y esto que hay acá sería una distancia elemental para estas dos secciones que tienen un arco elemental. Esto integrado daría todo esto. Bueno, se hacen, acá yo ya resumí, se hace un diagrama de momento flector, y luego se hace un diagrama de momento flector reducido, que este es el diagrama de momento flector reducido directamente, que tiene esta morfología cualquiera, y esta es un área elemental de ese diagrama de momento flector reducido, y ahora vamos a explicar qué más se encuentra acá. Diferencial de alfa es igual a diferencial de phi, entonces la tangente diferencial de alfa es igual a diferencial de y sobre x, y como la tangente diferencial de alfa es prácticamente diferencial de alfa porque es muy pequeño el ángulo diferencial de alfa, me queda que diferencial de alfa es igual a diferencial de y sobre x, y ahí me queda que de y es igual a diferencial de alfa por x, y como la ecuación de la elástica tiene esta forma, yo elijo usar nuevamente esta parte de la ecuación y reemplazo por diferencial de alfa acá, reemplazo por diferencial de alfa, que es igual a diferencial de x, de y sobre x, y al x lo meto de este lado, y me queda esto, momento flector por x sobre e por jz por diferencial de x. Ese x es la distancia entre el centro de este arco elemental
al primer punto de la elástica al cual quiero encontrarle la distancia vertical entre ese punto de la elástica y la tangente de otro punto de la elástica. Sx es esa distancia. Entonces, ¿qué sucede? X, acá, en este dibujo, representa la distancia desde el baricentro del área elemental que tenemos acá para este diferencial de X hasta el punto A. O sea que X representa la distancia del área elemental del diagrama de momento flector reducido en E por JZ hasta el primer punto de la elástica que quiero de referencia. Entonces, yo agarro a esto, lo integro entre A y B para encontrar la distancia I a B, y esa integral me queda momento flector por X sobre E por JZ por DX. Y me da en milímetros centímetros esa distancia vertical. ¿Y esto qué significa? El enunciado me va a quedar de esta manera. La distancia vertical de un punto cualquiera de la elástica, como la A la tangente a otro punto de la elástica, como el B, está dado por el momento estático de primer orden del área del diagrama de momento flector reducido en E por JZ entre ambas secciones o puntos con respecto al primer punto. ¿Por qué? Porque la distancia de un área elemental por la distancia que hay entre el baricentro de un área elemental con respecto a un punto me da el momento estático de primer orden de esa área elemental. Al integrar todas esas áreas elementales con cada una de las distancias, que es lo que me expresa esto matemáticamente, directamente significa que tomar cada área elemental y multiplicarla por la distancia hasta a este punto, del baricentro de esa área elemental hasta este punto, y hacerlo integrado para todo, significa que es el momento estático de primer orden de toda esta área de diagrama de momento flector reducido en E por JZ con respecto a este punto. Termina siendo un momento estático de primer orden. Entonces se expresa de esa manera, como lo acabo de decir. En el caso que E y JZ sean constantes, los puedo sacar afuera y me queda la integral de MF por X por DX, que sería esto, el área elemental del diagrama de momento flector, y esto representaría el momento estático de primer orden del área del diagrama de momentos flectores con respecto al punto A. Entonces, si aplica el segundo teorema, te termina quedando acá que Y es igual a menos 1 de X por JZ por el área del diagrama de momento flector entre A y B, por XG, que es la distancia entre el baricentro de esa área con respecto a ese punto. Todo esto que digo se va a ver después con el ejemplo en el práctico, y de esa manera también podrían hacer un ejercicio práctico aplicando en un eje voladizo con la carga en el extremo, hacer ese ejercicio, o un eje simplemente apoyado con una carga en el medio, que es más fácil para determinar los triángulos y el área, y pueden encontrar esa aplicación. En ese caso que quieren encontrar la flecha del punto, en ese caso que quieren encontrar la distancia vertical, justo abajo de donde está la carga, estarían encontrando quizás la flecha. Y en ese caso que quieran encontrar la flecha o punto de corrimiento de la carga, podrían aplicar el método de carga unitaria y llegar a los mismos resultados. Luego se va a ampliar en el práctico esto. Y ahora queda el tercer teorema de Moore. Antes de dar el tercer teorema de Moore, hago esta aclaración. El primer teorema de Moore y segundo teorema de Moore, hasta ahí no nos agregan mucho, porque todo eso lo podemos resolver con el método de la carga unitaria, de un momento unitario, con lo cual es más potente y simple el método de carga unitaria y momento unitario que estos métodos.
Pero el tercer teorema de Moore tiene un aliciente, una ventaja o algo que no lo puedo resolver con métodos de carga unitaria. El tercer teorema de Moore es un método gráfico que permite obtener la elástica de manera gráfica de un eje o de un eje bajo una carga de flexión. Entonces, esa ventaja no la obtenemos con los métodos de carga unitaria. Y menos cuando en el método de carga unitaria tengo un eje que tiene distintos diámetros, secciones variables, en distintos tramos. En cambio, este método tiene esa potencialidad, este tercer teorema de Moore, que no lo tienen aplicar, por ejemplo, métodos de carga unitaria. Entonces, la ecuación diferencial de la elástica era esta ecuación, y a esta la podemos obtener a partir de una manera gráfica a través del polígono funicular. Y acá viene todo el desarrollo o análisis teórico a través de estos gráficos y otras cosas que voy a explicar, que plantea el estudio del método de Moore. Lo que hace Moore es vincular el momento flector con la elástica, ya que el diagrama del momento flector se obtiene a partir del polígono funicular. La carga diferencial para un pequeño espacio va a ser la carga Q, que esta es la carga distribuida, por diferencial de X, me va a dar una fuerza elemental de F. O sea, Q es la carga por unidad de longitud. Esa Q por un diferencial de X me da una fuerza acá en el centro de esta pequeña área, que es una fuerza elemental de F, que es igual a Q por dx. Esa Q por dx se va a equilibrar con las fuerzas S1 y S2, que son los tensores o rayos polares que van tirando y que salen del polígono funicular. Todo esto sale de la parte de estática gráfica de estabilidad 1, creo. Entonces, si hiciéramos esta fuerza distribuida, la dividimos en infinitas áreas pequeñas, cada una tiene distintas fuerzas elementales, y hacemos acá el polígono de fuerzas correspondiente de las infinitas fuerzas elementales, luego nos permite trazar con infinitos rayos polares un polígono funicular, que yo lo dibuje casi como curvo, porque se supone que usamos infinitos rayos polares. El polígono funicular termina representando el diagrama del momento flector. Eso es porque ya se estudió en estabilidad 1, todo eso. No explicamos ya todo de nuevo, sino que lo usamos. Entonces, suponemos la carga distribuida con una viga simplemente apoyada, se traza el polígono de fuerzas con una distancia polar h, se traza el polígono funicular con los infinitos rayos polares determinados por las infinitas cargas elementales, y luego sabemos que si multiplicamos esas distancias que hay acá, verticales, por h, por la escala de fuerza y por la escala de longitud, se obtiene una escala de momento flector que representa esto, el diagrama de momento flector. Hasta ahí es todo lo que se estudió dentro del campo de lo que sería la materia de estabilidad 1. Ahora vamos a ampliar un poco más este concepto usando lo que plantea que utilicemos el teorema de Moore. ¿Me siguieron hasta ahí? Sí, profe. Bien. Bueno. Tenemos una escala de momentos que va a ser h por escala de fuerza por escala de longitud, el momento va a ser i por escala de momento, la fuerza elemental va a ser q por dx, esa fuerza elemental se equilibra con los dos rayos polares o tensores del diagrama funicular, S1 y S2. ¿Qué es esto? Estos rayos polares, S1 y S2, vectorialmente equilibran a QX, y que son los rayos polares que voy tirando para trazar el polígono funicular, los infinitos rayos polares que voy tirando.
Entonces, acá tengo una ecuación vectorial, debería tener flechitas arriba de f más s1 más s2, todo esto es igual a 0. Dentro de esa ecuación vectorial, vamos a plantear ahora una sumatoria de fuerzas de componentes en X. Entonces, si yo planteo las componentes en X, voy a tener que Q por dx va vertical, no interviene, y voy a tener S2 en X menos S1 en X igual a 0. Esto sería S2 en X, que va para allá. La componente S2 en X menos la componente S1 en X me da igual a 0. Entonces tenemos que las componentes en X de S2 y S2X y S1X son iguales. Las componentes en X. A su vez, vamos a ver que la componente S1 en Y puede ser representada igual a un B1 y S2 en Y puede ser representada por un B2, que es esto. S1 en Y puede ser representada por un vector B1 y S2 en Y puede ser representada por un vector B2 con respecto a la horizontal que tenemos acá. Entonces, acá hay un error de tipeo, disculpen. Perdón. No hay error de tipeo, porque acá planteé primero en X. Entonces, si hago la sumatoria en X, de nuevo, y digo que S1 en X igual a S2 en X es igual a H1 y H2 igual a H, que es el rayo polar, yo voy a tener que H2 menos H1 en X es igual a 0. O sea que H1 es igual a H2 igual a H, que es la distancia polar. Ahora, si hago la sumatoria de fuerza en Y, digo B1, que representa a S1Y, menos B2, que representa S2Y, menos Q por dx igual a 0, quiere decir que B2 menos B1 es igual a menos Q por dx. Esto lo van a ver en este dibujo. B2 menos B1 es igual a menos Q por dx. Entonces, la tangente. ¿Qué pasa? Como la pendiente en el funicular del punto 1 y punto 2 pueden ser representadas por la tangente en ese punto, yo puedo decir que en el funicular la tangente de alfa 1 se representa por B1 sobre H1 y la tangente de alfa 2 se representa por B2 sobre H2, que sería acá. La tangente en el funicular, acá, a través del alfa 1 y el alfa 2 que hay acá, se pueden representar por esto que tienen acá. Eso, ¿qué sucede? En el polígono de fuerza ustedes pueden ver también esto, la tangente. Esto lo pueden ver en el polígono de fuerza. Que la tangente alfa 1 es B1 sobre H1 y la tangente alfa 2 es B2 sobre H2. Pero la pendiente del polígono funicular en la derivada de toda esa forma geométrica es de Y de X, va a ser igual. Va a ser la tangente de una pequeña pendiente en alfa, va a ser de Y sobre dx. Y esa va a ser la pendiente que tenga el funicular. Y esa pendiente se puede representar también por B sobre H, como pusimos acá. Entonces, si la derivo con un H constante, que es la distancia polar, me quedaría de la derivada segunda de Y con respecto a X, me queda la derivada de B con respecto a X sobre H, con el menos que tengo acá. Entonces, como B2 sobre B, menos B1 sobre dx, como dB sobre dx es igual a B2 menos B1 sobre dx, B2 menos B1 es menos Q por dx, me queda que B por dx es igual a menos Q, que sería esto que hay acá. Entonces me queda que la derivada segunda de Y con respecto a X es igual o representa, se ve representada por la carga uniformemente distribuida sobre H.
Y esta ecuación, según Mohr, se llama la ecuación diferencial del funicular. ¿Y qué pasa? Si hacemos que Q sea todo lo variable y H todo lo constante, y comparo con la expresión de la ecuación diferencial de la elástica, vemos que son similares y podemos tomar que Q sobre H es igual a MF sobre E por JZ, donde Q representa todo lo variable y H todo lo constante. Entonces, si es constante y JZ es constante, H representa E por JZ y Q representa el momento flector, que es lo variable. Si el material varía, me queda si el material es igual, pero varía la sección, me queda que H es igual a E y que Q se representa como MF sobre JZ. Y si todo varía, me queda que Q se representa como FZ sobre E por JZ y H es constante. Entonces, este razonamiento me permite avanzar nuevamente sobre este gráfico que tienen acá, que yo lo estoy representando como que acá E es constante en todo el eje y que el eje tiene secciones variables y me queda un diagrama de momento flector reducido sección por sección en JZ, porque este es el diagrama de momento flector común. Este es el diagrama de momento flector reducido en JZ. Y acá viene una explicación que ya les voy a dar para enlazar todo esto. Denme un minuto. Entonces, luego obtenemos, con este diagrama de momento, obtenemos el diagrama de momento flectores reducido en JZ para cada una de las secciones, porque JZ va variando, entonces esto no va a tener la misma forma que esto, porque va variando JZ. Ahora vamos a considerar un eje ideal, teórico, que está cargado por una carga uniformemente distribuida, que es esta carga, que la pongo parada de este lado ahora. O sea que vamos a considerar un eje cargado con una carga ficticia uniformemente distribuida que se llama Q, que Q es igual a MF sobre JZ. Y a esto lo voy a denominar una viga conjugada, que se denomina viga conjugada a la viga cargada con una carga ficticia igual al área del diagrama de momentos flectores reducido, según el teorema de Mohr. Ahora, de ese viga conjugada con esta morfología de carga uniformemente de carga distribuida no uniforme, se observa que si yo tiro el diagrama de momento flector de esta, me da algo más o menos como esto, la derivada segunda de y con respecto a x va a ser igual a menos q sobre h, y Q va a ser igual a MF sobre JZ, entonces me queda que la derivada segunda de I con respecto a X me queda igual a menos MF de JZ por H o por E. Y se observa una gran similitud entre la ecuación diferencial de la elástica, solo que aparece el término H, que es una constante, por lo cual podemos afirmar que el diagrama de momento flector de esta viga conjugada representa la elástica de la viga real, que era esta que estaba acá, con una escala determinada. Entonces, podemos obtener los corrimientos de cualquier punto de la viga, tomando la distancia que haya acá y pasándola por una serie de escalas hasta llegar a obtener, y si vos lo haces punto por punto, podés trazar la elástica de un eje que tiene secciones variables con una carga que puede ser puntual o uniformemente distribuida. Profe, ¿puede repetir por qué se llama viga conjugada? Viga conjugada, según este estudio de teoría ficticia, que es igual, una carga ficticia distribuida, no uniforme, que es igual al área del diagrama de momentos flectores reducido. Esa es la viga conjugada. Y el momento flector de esa viga conjugada, este momento flector, que es trazar nuevamente los
el funicular para esta viga con esta carga, trazas otro funicular, unís todo y te queda algo así. Ya, en vez de ponerlo rectificado, lo pongo redondeado porque son infinitos rayos. Este diagrama de momento flector de la viga conjugada termina representando la elástica del eje o de la viga real que estaba acá, cuyo momento flector era este y cuya elástica es esta. Entonces, si se vienen acá al apunte, van a tener luego que el I real o corrimiento real en cualquier punto de la elástica es igual al I que mido en el gráfico por A por B por H sobre E. El I real se mide en milímetros, el I del gráfico lo mido en milímetros, H es la distancia polar en milímetros, B es una escala de longitud en milímetros sobre milímetros, H es la distancia polar, E representa el módulo de elasticidad longitudinal en kilos sobre milímetro cuadrado, y A representa una escala de fuerzas ideales de la viga conjugada, que el área es el momento flector sobre JZ por el ancho de la parte del diagrama en milímetro que considero. Entonces, con todo eso, yo me vengo a este gráfico, y yo midiendo en cualquier lugar el IG del gráfico y pasando por esa escala, obtengo el desplazamiento de la elástica en cualquier sección. Y con eso puedo obtener la elástica, y con eso, una vez que tengo la elástica, puedo saber a dónde está la deflexión máxima en un eje que tiene secciones variables, dónde está la deflexión máxima o cuánto es la deflexión en cualquier sección que yo necesite. Todo esto potenciado en planillas Excel, potencia y sirve para tirar una elástica. Hoy por ahí está resuelto por elemento finito y por método de elemento finito y programa de simulación. Pero bueno, esta teoría sirve como base de todo eso que puede salir luego en los distintos programas. Y ahora vamos a dar un ejemplo de aplicación de este tercer teorema para que se entienda un poquito más. Bueno, ¿cómo vamos a hacer el ejemplo de aplicación? Vamos a hacerlo con esta gráfica que está en el punto 22. Se va a pretender encontrar la elástica de un eje que está escalonado con 3 diámetros diferentes, en el cual actúa una sola carga P, o esta P es la resultante de distintas cargas que actúan, o supónganse que esta es la resultante total de varias cargas, o esta es la carga que actúa P. Y el eje tiene el mismo material, pero tiene 3 escalonamientos de 3 diámetros distintos, de 1, de 2 y de 3, en distintos tramos. En el tramo AB está de 1, en el tramo BD está de 2, y en el tramo DE está de 3. Acá divido otro tramo más, BC y CD, porque es donde está aplicada la carga, que es otra sección notable que tengo. Entonces, bien, tengo la carga, agarro, saco la reacción en A, saco la reacción en E. Con esas reacciones trazo el diagrama de momento flector correspondiente, y voy a tener un momento flector máximo donde está aplicado la carga, obviamente, y va a valer momento flector en C ahí, y voy a tener un momento flector 0 en los apoyos en A y en E, y voy a tener un momento flector determinado en el punto B y en el punto D que están acá, ¿ok? Que los puedo evaluar con todos los conocimientos que nosotros tenemos de estática. Entonces decimos que el diámetro 1 es menor que el diámetro 3, que el diámetro 3 es menor que el diámetro 2, que es constante, y tenemos este escalonamiento. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Cuál sería el problema? Sí, profe. Bueno, la potencia de este método es que con otros métodos de carga unitaria u otras cosas no vamos a encontrar la elástica, y menos cuando tengo, y menos cuando tengo, al tener distintos ejes escalonados con distintos diámetros y cosas, no va a coincidir quizás con la deflexión máxima
en el punto P, quizás, hay que ver bien, hay que analizar, dependiendo de dónde están los escalonamientos y cómo están, y todo lo demás. Entonces, ahí es donde tiene la potencia este método. Entonces, bueno, ¿qué hace este método? Deben un minuto, y ya le voy a dar la explicación correspondiente. Deben un minuto, que tengo en otro lado toda la guía de esta explicación, que es largo. Bien. Bueno. Primero, trazo el diagrama de momento flector real y encuentro el momento flector máximo. Valor, posición, encuentro MFS, MF en B, en C y en D, en A y en S, en nulo. Segundo, si yo tuviera que dimensionar estos diámetros para que resistan por flexión, se dimensiona una tensión admisible que depende de sigma F, de sigma E, de N, coeficiente de seguridad, y del momento flector máximo y mínimo variable por fatiga, criterio de falla, y con eso determino una dimensión admisible. Tercero, calculo el módulo resistente de cada tramo. Calculo el módulo resistente de cada tramo con el diámetro 1, 2 y 3, ¿de acuerdo? Y con el momento flector máximo en cada tramo, acá en el tramo AB va a ser en B, en el tramo de B a D va a ser acá el máximo, y en el tramo de D acá a E va a ser acá el máximo. Con el momento flector máximo y la tensión admisible, saco el módulo resistente mínimo que tiene que tener, y con eso, con el módulo resistente mínimo, que es igual a pi por diámetro al cubo sobre 32, despejo el diámetro necesario para que no se rompa cada uno de los tramos, y con eso le doy el valor de D1, D2 y D3. O podría ser que todo eso ya está diseñado y que ya tienen un valor de 1, D2 y D3 y estoy verificando desde ahí en adelante el ejercicio. Quinto, agarro y calculo el momento de inercia, con el momento de inercia de las secciones circulares con el diámetro 1, 2 y 3. Calculo para cada tramo los momentos de inercia. Sexto, trazo el diagrama de momentos flectores reducidos, que significa tomar este diagrama de momento flector y a cada ordenada dividirla por el momento de inercia que tiene cada tramo. Entonces, cada ordenada de esta lo divida por el momento de inercia con el diámetro de 1, hasta acá. Luego, a cada ordenada que va de acá hasta acá la divido por el momento de inercia de JZ2, y luego cada ordenada que está acá la divido por el momento de inercia de JZ3. ¿Qué pasa? Hay una técnica para trazar ese momento flector reducido cuando tengo una sola carga. Yo agarro y tomo el momento flector máximo y lo divido por JC1, JZ1, JZ2 y JC3. Y obtengo tres triángulos. Y luego pinto y uso en cada tramo el valor que corresponde a cada diámetro de ese diagrama. Entonces, para el tramo 1 uso este, que es MF máximo sobre JZ1. Entonces esto representa todo el reducido del 1. Luego el reducido del 2, como tengo mayor diámetro, se representa por esta área, porque dividí por un JZ2 mayor. Y luego el reducido 3 tiene esta forma, tiene otro salto escalonado y se representa por esta área. Y así obtengo un diagrama, que es el diagrama de momentos flectores reducidos, N por JZ. Ahora bien,
Ya tengo todo esto pintado grueso, que es la morfología que tendría para este ejemplo el diagrama de momento flector reducido, que no tiene nada que ver con la morfología que tiene el diagrama de momento flector real. Entonces, bien, ahora, yo necesito representar una viga conjugada que represente las fuerzas distribuidas por las áreas que tiene todo esto. Entonces agarro y lo divido por áreas conocidas. Yo lo divido acá por un triángulo. Y en el baricentro le meto una fuerza que es equivalente a esta área, que es base por altura sobre 2. Acá agarro, divido, o sea, 7 divido todo en áreas conocidas. 8 calculo las áreas como valor numérico, las áreas de cada uno de este que está acá, este que está acá, este triángulo que está acá, este triángulo que está acá, esto lo puedo dividir en un triángulo, en un rectángulo y obtengo el total que está acá, esto hago lo mismo, calculo las áreas. Una vez que conozco las áreas y los baricentros, sé que en cada baricentro de esta área va a actuar una fuerza ideal que tiene la escala del área de cada una de esos lugares que yo tomé en el diagrama de momento flector reducido. Y así formo una nueva viga que se llama viga conjugada. Como el punto 10 trazo las fuerzas ideales que van a formar la viga conjugada apoyada en A y en E, y que una fuerza representa a lo que es el reducido entre A y B, que lo llamo FAB, otra fuerza representa el reducido entre B y C, que lo llamo BC, otra CD y otra DE. Esa fuerza, con la viga conjugada, lo que hago, punto 11, trazo el polígono. Perdón, en el punto 10, en el punto 9, encuentro las fuerzas hipotéticas y formo lo que sería la viga conjugada. En el punto 10, trazo el polígono de fuerzas ideales con un cierto distancia polar h, y luego, con esos rayos polares que obtuve de este polígono de fuerza, trazo algo que con la línea de cierre representa el diagrama de momentos flectores con la línea de cierre inclinada de esta viga que hay acá. Este polígono funicular va a representar el diagrama de momentos flector de esta viga, pero está inclinado. Enderezo con la línea de cierre el polígono funicular, trazo nuevo rayo, lo enderezo, trazo la línea de cierre recta con estos nuevos rayos y obtengo un diagrama de momentos flectores que representa esta viga, diagrama de momentos flectores de esta viga conjugada, que termina representando la elástica de esta viga real con estos escalonamientos. Ahora, punto 12, obtengo la deflexión de la viga en los puntos notables, puedo ver dónde está la deflexión máxima, o cualquier deflexión en cualquier punto, agarro el I del gráfico, lo multiplico por A, por B, por H sobre E, que eran las escalas de fuerza, y obtengo el desplazamiento vertical de la elástica en cualquier punto, y por ende visualmente voy a obtener el desplazamiento vertical máximo de la elástica y el punto donde está ubicada. Y así es como aplico este tercer teorema de Mohr. Más o menos se entendió el procedimiento. Nosotros tenemos ejercicios prácticos hechos con esto, no sé si lo estábamos dando estos últimos años, porque eran bastante largos, pero teníamos en la carpeta de ejercicios hechos con todo este procedimiento. ¿Se entendió hasta ahí lo que apliqué en función de lo que les había explicado? Sí, profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. Cuando nosotros, ahí en el polígono de fuerzas, a la derecha, donde tiene el punto O 0, cuando enderezamos la curva LC a LC', ¿por qué mantenemos la misma dirección, las fuerzas A, B y C? Y ahí tiramos, digámoslo así, rayos nuevos, saldría un Mire, rayo 1', rayo 2', rayo 3'. yo le voy a decir algo, para que se entienda. Yo
no soy profesor de estabilidad 1. Esto acá está clarísimo cuando estudiaron estabilidad 1. Ustedes lo estudiaron y lo deducieron bien. Yo lo que estoy aplicando es algo que vimos en estabilidad 1, que el método es así. Vos trazás te queda una línea de cierre inclinada, y vos, con esa línea de cierre inclinada, lo que haces es, con esta línea de cierre inclinada, que te quedó acá, vos la metés de nuevo en O, y de ahí tirás una recta que rayos polares nuevo, para que cuando traces todo, te coincide con la línea de cierre horizontal. ¿Se entiende? Sí, ahí entendí, profe. Me había olvidado de que O lo podemos posicionar en cualquier punto. Claro, sí, yo sé que esto por ahí te han olvidado, pero esto es estabilidad 1. Y yo tampoco voy a hacer tanto hincapié en esto, pero uso lo que se aprendió, digamos. No, es una pequeña duda nomás. Muchas gracias. Está bien. Profe, yo la cursé hace 2 años con estabilidad 1 y el profesor directamente esto no lo dio. Lo dio como que no, ya no se usa más, entonces no dio más este sistema. Yo pregunté cuando cursé y me dijo que no se usaba más. ¿Qué quiere que le diga? No, es que nomás le aclaro que estabilidad 1 dejó de darlo a este tema. ¿Qué quiere que le diga? Yo doy elemento de máquina y uso cosas que ya deberíamos saber de otras materias, como, o sea, se van Sí, sí, no, modificando. está bien. O sea, nomás aclaro ese comentario porque Sí, que no le puedo decir más nada. Por ahí se sacan cosas del programa o no se dan, o siguen en el programa y no se dan, o no hay tiempo para darlas. Por ahí también entiendo los profes. O sea, a veces uno está tan apurado en el año que dice, bueno, esto no lo doy, pero existe, y no lo doy porque no me queda tiempo, y bueno, nada. Yo lo uso, es algo así de simple, chicos. Ustedes trazan los polígonos de fuerza. Unen el uno con el último, y con el inicio y el final de la reacción con el primero y último rayo polar, y le queda una línea de cierre. Esa línea de cierre la ponen en O, donde la habían trazado. Esto le da un punto acá, tiran un horizontal, y este punto O se llama O' ahora, nomás que no se vea ahí el dibujo. Este O' me genera una línea de cierre recta, y tiran todos los rayos polares nuevos con respecto a O', y al tirar de nuevo todos los polares nuevos con respecto a O', cierran de nuevo y le queda la línea de cierre derecha. Es algo tan simple como eso. buenísimo. Bien. Bueno. Bien. Bueno. Esto sería el tercer teorema de Moore, y ahí queda terminado. Ahora viene otro tema que vamos a estudiar, que es con respecto a las tensiones en piezas que tienen flexión y torsión. Déjenme unos minutos descansar la voz y ya retomamos. Déjenme unos minutos que descanse la voz. Vamos a retomar. Me gustaría dar este tema para terminar hoy la clase. Tengo de la página 23. Bien. Me gustaría dar un par de cosas, avanzar un poco más. Bueno, vamos con esto. Vamos a estudiar elementos que trabajan con esfuerzos combinados de torsión y flexión. Cuando se analizan las deformaciones de elementos que trabajan a flexo-torsión, la torsión produce rotación de sección y la flexión produce desplazamiento. Esas deformaciones tienen naturaleza diferente, no se pueden superponer efectos y son independientes entre sí. No se pueden sumar. Unas van por un lado y la otra van por el otro. En un análisis de las tensiones, la torsión produce tensiones de corte, tau, y la flexión produce tensiones normales de tracción y compresión, sigma. Aparte de que la flexión genera esfuerzos de
de corte secundario, como las tensiones de Jouraki y otras cosas, pero en esencia produce lo de mayor proporción son las tensiones normales, y la torsión en esencia produce tensiones de corte. Entonces, en un punto cualquiera, esas tensiones se van a superponer y se pueden encontrar las tensiones máximas por el círculo de Mohr, porque esas tensiones, por más que son de distinta naturaleza, sí se pueden dimensionar de alguna manera cómo se superponen todas a través de un círculo de Mohr. Entonces, para el dimensionamiento de las deformaciones, cuando tuvo un momento todo, independientemente de lo que produce el momento torsor, con las distintas rotaciones, menor o igual al admisible, y por otro lado, lo que produce el momento flector solo, que la flecha máxima sea menor o igual al admisible. Esa flecha máxima la saco y la encuentro con el tercer teorema de Mohr, y esa flecha máxima que saco y encuentro con el tercer teorema de Mohr, después también lo voy a usar para... Ahora bien, para el dimensionamiento de torsor simultáneamente, una de las formas de estudiarlo es calculando un momento ideal simultáneo que identifique o represente lo que genera la torsión y la flexión. Entonces, para esto se debería encontrar la sección que tenga mayor efecto combinado del momento flector y torsor, y luego en esa sección se considera el punto más tensionado y se construye un círculo de Mohr para ese punto. Eso puede ser algo difícil de hacer, pero cuando tengo secciones variables, además que en cada tramo puedo tener un momento torsor distinto, el momento flector varía siempre. Entonces, hay que hacer tú un análisis combinado, que lo van a ver más o menos cuando estudiemos los ejercicios prácticos. Pero vamos a hacer un poquito cómo es esto de combinar los efectos de las distintas tensiones de la flexión y de la torsión, o bajo qué criterio lo podemos hacer. En un punto cualquiera yo puedo tener tensiones de corte por torsión, que va a ser MT sobre el W0, y tensiones normales de tracción o compresión por flexión, que va a ser el momento flector sobre JZ. Entonces, en un punto cualquiera voy a tener estas tensiones normales por flexión, por ejemplo acá de tracción, y estas tensiones de corte por torsión. En ese punto, y con esos datos, yo puedo construir un círculo de Mohr y voy a tener, por ende, tensiones máximas normales y una tensión de corte máxima. La tensión de corte máxima va a representar el radio del círculo de Mohr. Voy a tener tensiones normales máximas y mínimas, que van a ser las principales, que va a ser la sigma 1 y la sigma 2. Entonces, denme un minuto, me ordeno un poquito. Entonces, del círculo de Mohr, ese esfuerzo normal de tracción, voy a poder encontrar el esfuerzo normal máximo de tracción o la tensión principal máxima, que va a ser el valor de sigma sobre 2 más la raíz cuadrada de sigma sobre 2 elevado al cuadrado, que me queda sigma al cuadrado sobre 4 más tau al cuadrado. Esto sale de la fórmula del círculo de Mohr. Reemplazando cada sigma y cada tau por lo que es momento flector y momento torsor, me queda expresado de esta manera la ecuación. Pero bajo ciertas circunstancias, por ejemplo, en secciones circulares macizas y huecas, que son las secciones más normales que podemos encontrar en elementos giratorios que tienen flexión y torsión, por lo menos nosotros dentro del uso de la ingeniería mecánica, podemos decir que el módulo resistente a la torsión es igual a 2 veces el módulo resistente a la flexión. ¿Por qué podemos decir eso? Porque en una sección circular maciza, recordemos que el WZ es JZ sobre el diámetro sobre 2, y eso me queda igual a pi por diámetro cubo sobre el 32. Y el W0 es el J0 sobre el diámetro sobre 2, y eso me queda igual a pi por diámetro en cubo sobre 16. Eso significa
que W0 es igual a 2 veces WZ. Y eso significa que si yo tiro el W0 con respecto a cualquier sección es el mismo, y el WZ, WI o lo que sea, en distintas direcciones en una sección circular, va a ser lo mismo. Entonces, también en una materia que se llama estabilidad 1, y no sé si lo vieron o no, pero yo sí lo vi cuando lo cursé, se deduce que en ese tipo de secciones circulares el valor de J0 es igual a JZ más JI. O sea, el módulo resistente a la torsión es igual al módulo resistente con respecto a dos ejes ortogonales entre sí. Yo tengo I y Z a 90 grados y yo tengo que JZ más JI es igual a J0, que es el momento de inercia polar, sería. El momento de inercia polar, J0, es igual a la suma del momento de inercia en JZ y JI de dos ejes 90 grados. Eso yo lo vi en estabilidad 1. No sé si lo habrán visto o no, pero también sale de lo que es estabilidad 1. Sí, profe, sí lo vimos. Bien. Entonces me permite decir que W0 es igual a 2 veces W0. Esto es válido para una sección circular maciza o una sección circular hueca o tubular. También lo puedo aplicar en una sección hexagonal con un error del 3% y también lo puedo aplicar en una sección cuadrada con un error del 6%. Pero fíjense ya qué campo le damos a eso que acabamos de decir. Entonces, bajo esa consideración de decir que W0 igual a 2 veces WZ, yo agarro y reemplazo acá el WZ por el W0 para que todo me quede en función de W0 y poder despejar un poquito más la situación. Porque acá tengo una raíz. Entonces, como acá tengo una raíz y tengo todo esto al cuadrado, lo saco yo. Fíjense, esto me queda de este lado. Esto me queda por MF, pero como esto y esto me queda igual, queda todo W0 al cuadrado, le saco la raíz cuadrada a esa parte de abajo, me queda W0, lo paso acá abajo, me queda todo W0 por la raíz de todo esto arriba, y resulta que tengo W0 acá y acá, entonces me queda todo 1 sobre W0, factor de un corchete que es momento flector más la raíz cuadrada del momento flector al cuadrado más el momento torso del cuadrado. De ahí, lo positivo de todo eso es que tengo todo en función del diámetro acá en una sola ecuación sacándome de encima todo esto. Entonces, yo ahí puedo formar un momento ideal por tracción, sacándolo de las tensiones máximas por tracción, diciendo que es igual a todo eso. Y puedo decir que la tensión máxima de tracción que tenga la pieza, considerando la torsión y la flexión, va a ser igual al momento ideal por tracción, que es igual a todo esto, sobre el W0, que es el módulo resistente a la torsión. Y todo eso tiene que ser menor o igual a un admisible, y de ahí esto me queda en función de un diámetro que lo puedo despejar y dimensionar. Y para el caso de corte, si lo quiero hacer con la tensión máxima de corte, la tensión máxima de corte es el sigma al cuadrado sobre 4 más tau al cuadrado, reemplazo por los valores de MT y MF y uso la misma expresión, W0 igual a 2 veces WZ, lo meto de adentro, lo trabajo matemáticamente y me queda igual a 1 sobre W0 del factor de la raíz cuadrada del momento flector al cuadrado con momento torso al cuadrado. A esto lo llamo momento ideal por corte y digo que la tensión máxima de corte en un punto de una pieza, considerando la torsión y la flexión, es igual al momento ideal por corte sobre W0 y todo eso tiene que ser menor o igual a una tensión de corte admisible. Y de ahí me sirve para despejar del W0 el diámetro y puedo dimensionar. Entonces, los momentos ideales para tracción y por corte son valores teóricos, lo que obliga a introducir, según Bach, que estudió este desarrollo, unos coeficientes de corrección. Entonces Bach introdujo unos coeficientes de corrección en el momento ideal por tracción, le puso unos coeficientes de corrección y dijo que este coeficiente alfa es igual a la tensión de fluencia del material sobre 1,3, perdón, la tensión
el sigma de fluencia del material sobre 1,3 por el tau de fluencia del material. Y para el momento ideal por corte, dice que es esta expresión corregida con beta, y que beta es el sigma de fluencia sobre 2 veces el tau de fluencia. Y con eso, Bach lo que hace es reducir el valor del momento ideal por tracción, que se saca del círculo de Moore, porque normalmente este alfa les va a dar, normalmente menor o igual a 1, y el momento ideal por corte puede permanecer constante o reducirse dependiendo de que si beta es menor o igual a 1. Entonces, bien, vamos a dar una explicación de para qué usamos el momento ideal por tracción y el momento ideal por corte para dimensionar algo que tiene flexión y torsión por tensión. Entonces decimos, bien, materiales frágiles, aplicación para material frágil. El material frágil, nosotros dijimos en la unidad 1 que son sensibles a las tensiones normales, o que rompen por tensiones normales. Entonces yo utilizo, si tengo un elemento giratorio con flexión y torsión, que es frágil, utilizo el momento ideal por tracción para evaluar la tensión máxima de tracción que tiene la pieza, y todo esto es menor o igual a una tensión admisible. El momento ideal por tracción se calcula con la de Bach, y alfa depende de la teoría de falla que aplique. Si aplico la primera teoría de falla, sigma de fluencia igual a tau de fluencia, y el alfa me queda 0,77. Si aplico la tercera teoría de falla, el tau de fluencia es 0,8 el sigma de fluencia, y el alfa me queda igual a 1. La tercera la aplico cuando tengo tensiones sigma X y sigma Y de distintos signos. Entonces, si la pieza estuviese sometida, por ejemplo, a un material frágil, está sometido solo a un par torsor que tiene, va a romper a 45 grados donde están el sigma 1 y el sigma 2, como lo habíamos visto anteriormente. Entonces ahí tengo cómo aplicar para materiales frágiles el momento ideal por tracción. En materiales dúctiles, habíamos dicho que son sensibles a las tensiones de corte, y decimos, esto rompe por tensiones de corte, utilizo la tensión máxima de corte, momento ideal por corte sobre W de 0, menor o igual al tau admisible, de ahí lo uso para despejar, el momento ideal por corte uso lo de Bach, y beta depende, si aplico segunda teoría, me queda que beta es igual a 1, y si aplico la cuarta teoría, me queda que beta vale aproximadamente 0,80. Entonces, así es con estos conceptos que dimos, es como planteamos en la unidad 6, dimensionar árboles o ejes que están sometidos a torsión y a flexión. Y así es como van a resolver en el práctico, con estos criterios, esos ejercicios. ¿Se entendió hasta ahí? Profe, ¿en qué caso se puede dar, en qué caso práctico se puede dar esto de tener una flexión y una torsión en conjunto? Buena pregunta. Buena pregunta. En todos los casos prácticos que voy a explicar, quizás la otra clase o empiece a explicar ahora, que es lo que viene acá atrás. Ahora, la materia ahora les va a dar ejemplo de cuándo aparece esta situación de elementos giratorios que tienen flexión y torsión. Ah, listo, profe. Así que despreocúpense que ahora viene todo eso. Bien. Elementos para transmisión de potencia. Los elementos para transmitir potencia producen dos efectos. Producen momentos torsores que son proporcionales a la potencia que transmiten en cada tramo, y momentos flectores que son producidos por cargas sobre los elementos transmisores, y dependen del tipo de elemento y va variando en cada sección, dependiendo si son poleas, correas, engranajes y otros elementos que se usan para transmitir potencia en elementos giratorios.
Bien. Vamos a empezar con las poleas y correas. Son elementos que transmiten potencia por fricción. Acá tienen un esquema básico, una polea y correa, donde tienen una conductora y una conducida. A ver, la conductora está girando en sentido horario, por ende la conducida va a girar en sentido horario también. Y las correas van a tener dos tensiones, una S1 y otra S2, dependiendo del lado que está el ramal conductor y conducido, en la conducida y en la conductora. Aparece un ángulo de trabajo que abraza la correa a la polea. En cada una de las poleas y correas que tienen van a tener un ángulo de trabajo. Y esto lo podemos ver en este dibujo que yo expresé acá. Yo acá estoy representando una polea que es conducida, que gira en sentido horario, es conducida, por ende, la correa tiene la fuerza motora o tensora del lado derecho, T1. De este lado se llama fuerza tensora y de este lado se llama fuerza motora. Bueno, tenemos el coeficiente de fricción entre la correa y la polea, mu, que se opone al movimiento. Tenemos un ángulo alfa que abraza la correa a la polea. Tenemos un radio de la polea R. Tenemos el coeficiente de fricción entre la polea y la correa. El ángulo de trabajo que se abraza una a otra en radianes. T1 es la fuerza motora responsable del par. T2 es la fuerza tensora de la correa. Siempre T1 es mayor que T2. Y de ahí tenemos que aparece una relación de Euler que yo no la desarrollo e interpreto que viene de alguna otra materia como mecánica del sólido u otra materia de física, y dice que T1 es igual a T2 por E a la mu por alfa, donde mu es el coeficiente de fricción y alfa es el ángulo que está abrazando la correa a la polea. Básicamente, si mu es igual a 0, me queda que T1 es igual a T2, y si T1 es igual a T2, no puedo transmitir momento, porque T1 es igual a T2 y no transmito ningún momento. La expresión de Euler no tiene en cuenta las masas de las poleas que tengan una inercia y que se modifican un poco en las expresiones. Entonces, cuando la correa patina, lo que tengo que hacer es tensar más la correa con un T2, o aumentar el ángulo, el coeficiente de fricción, o aumentar el ángulo que está abrazando la correa de la polea. Todo eso hace aumentar a T1 y hace que no patine. El par transmitido va a ser una fuerza por un radio, el radio va a ser el radio de la polea, y la fuerza va a ser la resultante de T1 menos T2. Entonces, el par transmitido va a ser, reemplazo a T1 por T2 a la mu por alfa, y ahí despejo y me queda que el par transmitido es T2 por R de a la mu por alfa menos 1, y de ahí me queda que T2 es igual al par que necesito transmitir sobre R por E a la mu por alfa. ¿Qué pasa? El momento, sale de decir 716.200 de la potencia sobre el número de RPM. Con eso saco el momento. Luego tengo el radio de la polea. Luego tengo mu, el coeficiente de fricción, y alfa, el ángulo que abraza la polea a la correa. Con eso saco T2. Con T2 lo meto acá adentro, saco T1. Y con eso conozco cuánto vale T2 y cuánto vale T1. ¿Y para qué quiero conocer todo eso? ¿Por qué? Porque ese T2 y T1, yo te los traslado al centro, te saco la resultante y tengo una componente en X de T1X, T2X, que va a tener una resultante horizontal TH, y una componente en Y que voy a sumar T1 en Y, T2 en Y, y voy a tener una componente vertical. Esta T horizontal me va a generar un diagrama de momento flector en sentido horizontal. Y esta T vertical me va a generar un diagrama de momento flector en sentido vertical. Entonces, ¿qué sucede? Yo tengo la sumatoria de fuerza, TH igual a T1H menos T2H, sumatoria de fuerza en I, TB es T1 en B más T2 en B, el TH genera un momento flector horizontal, el TB genera un momento flector vertical. ¿Qué pasa? Ustedes terminan teniendo un eje
que está soportando la polea. Ese eje tiene un momento torsor, que sale de hacer 716.200 de la potencia sobre n, y ahí tienen torsión, y tienen flexión en sentido horizontal y flexión en sentido vertical. Y ahí tienen, para dimensionar un eje, en función de estas correas y polea que estamos viendo ahora, y que por ende aplican todo lo que vimos anteriormente. ¿Se va entendiendo el ejemplo? Sí, profe. Bien. Tipos de correas y poleas. Existen correas planas para poleas cilíndricas y correas trapezoidales para poleas en B. Hay una gran división. Las correas planas para poleas cilíndricas sirven para mucha velocidad y poco torque. Pueden ir de 4.000 a 40.000 RPM, pero no van con tanto torque. Las trapezoidales para poleas en B trabajan con menos velocidad, pero mucho torque, y pueden ir de hasta 4.000 o 7.000 RPM. Bueno, esto dividimos, como para explicar en parte práctica el estudio, lo que es la correa plana y la polea cilíndrica. Estas, si trabajan a mucha velocidad, se debe tener cuidado que no se genere ahí una cuña de aire que se genera entre la polea y la correa, que hace que la correa se tienda a levantar por esa cuña de aire que se genere y que pierda contacto con la polea. Y eso puede disminuir la fricción. También hay otro problema, se pueden salir, porque si son cilíndricas se pueden salir, para eso se hace una modificación para el centrado, que a las poleas se le da un ángulo pequeñito de 2 o 3 grados, y con una pequeña pestaña. Entonces con eso tienen una pequeña conicidad para que se mantenga centrada la correa. También para evitar el efecto de la cuña de aire, se le hacen unas pequeñas pestañitas o rebajes a las poleas cilíndricas para evitar un poquito ese fenómeno del efecto de la cuña de aire. Unos pequeños rebajes de 3 décimos, 5 décimos, se le suelen hacer. Además, tienen que estar bien alineadas porque si no me generan fuerzas axiales y se me quiere salir por más que esté la pestaña. Algunos ejemplos de aplicación o transmisión de movimiento entre dos ejes rotacionales, que pueden ser paralelos o no, entre polea y correa plana. Tenemos este, que es el más común. Acá las dos giran en el mismo sentido. Pero si vos haces así y cruzas la correa plana en X, transmitís potencia entre dos ejes, pero que giren en sentidos distintos. O por ejemplo así, cruzando así, podés transmitir potencia entre dos ejes que estén a 90 grados. Y así es como se dan algunos ejemplos. Acá tenés un ejemplo donde agregás una polea tensora, una polea que sirve para tensar esta fuerza y aumentar el ángulo de contacto en las dos para poder transmitir más potencia. Acá tenés otro ejemplo que uno podría transmitir potencia para otras dos ejes motores. Bueno, son distintas aplicaciones que pueden tener. Acá yo también compartí unas figuras de poleas cilíndricas con correas planas. Acá puse una figura de un tensor para aumentar el ángulo de contacto. Acá una figura de cómo queda en X para cambiar el sentido de giro. Y bueno, estas son un poco las correas planas. En función de la velocidad se establece el espesor. A mayor velocidad, menor espesor. Y en función del momento de transmitir, se establece el ancho. A mayor momento, mayor ancho. Tienen que tener un espesor pequeño. Y las correas trapezoidales con poleas en B tienen otro concepto, que es un poco este dibujo que está acá, que la correa trapezoidal se la considera como infinitas correas planas apoyándose en los flancos de la polea en B. Entonces todas juntas forman una fricción lateral y la expresión de Euler
normal, que era para correas planas, queda corregida por el ángulo este, y me queda que para una polea en B, correa en B, yo tengo T2 por E a la mu por alfa sobre el seno de phi, que el seno de phi, al ser menor que 1, me potencia T1, o sea que tiene más capacidad de transmitir momento, pero bueno, hay que tener cuidado con los espesores porque van a tener otra vida de fatiga. Entonces, a menor ángulo phi, disminuye el seno de phi y el T1 se hace mayor que T2, pero normalmente ese ángulo phi está normalizado. Si usamos un phi menor a 10 grados, se puede llegar al límite de que mu por tangente θ me quede irreversible la polea con la correa y se frene por la fricción. Entonces se usa un phi pequeño de 20 grados con un ángulo total de 40 grados acá. Entonces estas correas trapezoidales sufren más fatiga que las planas porque tienen más espesor y se suelen hacer unas pequeñas ranuritas para disminuir en la forma cuando toma la curvatura. A las poleas en B se las debería fabricar con una rugosidad de más o menos 1,6 micrones, con una rugosidad más o menos obtenible de torno. Si bajo la rugosidad, pierdo fricción y capacidad de transmitir momentos. Si aumento la rugosidad, puedo afectar la vida de la correa. Además, estas poleas se deben fabricar con un ángulo mayor, un poquito mayor a 40 grados, ya que al curvarla, el ángulo teórico aumenta y va a aumentar un poquito el ángulo sobre la polea cuando está doblada la correa. Y cuando uso un paquete de varias poleas en B, debo cuidar que se compren todas juntas, que tengan la misma marca, que tengan todo el mismo largo para que laburen igual, porque puedo tener poleas multi-B, que trabajan muchas a la vez, pero tengo que cuidar que tenga el mismo largo todas ellas. Esos son un poquito los conceptos que damos sobre poleas y correas, que luego puede aparecer un piñón y cadena, o piñón, corón y cadena, que voy a tener una fuerza T que transmite el momento torsor, y ese eje que sostiene el piñón va a tener torsión, y esa fuerza T, cuando la traduzco al centro, me queda el momento torsor, y me queda un momento flector, porque esa fuerza T me está generando flexión, entonces me genera flexión y torsión. Lo mismo pasa con los engranajes, que los engranajes es toda una unidad aparte que vamos a ver, pero ¿qué les hago ver? Cuando se transmite fuerza entre los dientes de un engranaje, tenés una fuerza normal al diente que se compone en una Fx y una Fi. Esa Fx transmite potencia, pero esa Fx cuando le transmití al centro me queda el momento torsor que transmite, pero a su vez me está generando flexión en este sentido y en el otro sentido en Y. O sea que termino teniendo flexión en el sentido en X y en Y y torsión. Entonces cualquier eje que sostenga piñones de cadena, engranaje o poleas con correa va a tener torsión y flexión, probablemente en dos direcciones a 90 grados. Estos son los ejemplos más rápidos que damos en elementos que se encargan de transmitir potencia entre elementos giratorios. ¿Quedó claro eso? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Como conclusión, vamos a tener que el momento torsor se calcula de manera directa y el momento flector dependerá del momento flector vertical y horizontal que tenga en cada sección, y eso me dará un momento flector resultante para cada sección, y con eso calculo un momento ideal combinado a los distintos tramos que tenga el momento torsor. Por ejemplo, un ejemplo rápido que les doy de cómo van a resolver un práctico. Tenemos una polea, un engranaje y un piñón. La potencia entra por la polea 1 y sale un poco de potencia por el engranaje 2 y otro poco de potencia por el piñón 3. Entonces, el diagrama de momento torsor es así. Entra en 1, baja un poco en 2 y luego baja en 3 todo. Este es el diagrama de momento torsor. El diagrama de momento flector, voy a tener un diagrama de momento flector horizontal y otro vertical. El diagrama de momento flector horizontal va a tener más o menos esta forma, con 3 fuerzas que hay acá, y el vertical va a tener esta forma. Entonces, ¿qué pasa? En el tramo 1 solamente tengo flexión y dimensiono por flexión con este momento flector. En este tramo 2, que va de acá hasta acá, tengo torsión con este valor máximo acá y acá, y tengo flexión con un máximo acá y un máximo acá. Entonces en esta sección voy a tener la flexión máxima horizontal, la máxima vertical y el momento torsor máximo, y dimensiono con respecto a ese tramo, flexión y torsión. Y en este tramo voy a tener flexión sola,
y dimensiono por flexión horizontal y vertical. Es un ejemplo de cómo van a trabajar en los ejercicios prácticos ustedes para resolver los ejercicios. ¿Queda claro eso? Vamos, profe. Sí, profe. Bueno, yo termino la clase acá. Hasta acá llego y me falta dar vibraciones después del día 6. Yo acá terminaría la clase. ¿Quieren hacer alguna pregunta de esta clase? Si no, ya la damos por terminada.